Bueno, entonces en esta mañana estemos muy atentos porque vamos a ver la diferencia entre lo que es el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento. Hay dos palabritas un poquito confusas, una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento, así llamamos el tema la vez pasada, la primera vez que lo vimos. Pero hoy vamos a ver, como vemos ahí en la primera diapositiva, diferencias entre el arrepentimiento y el remordimiento. Y voy a leer 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 al 10. En la siguiente diapositiva la podemos ver. Dice, ahora me gozo. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto por un problema de inmoralidad gravísimo que hubo. En la primera carta él les hace una exhortación muy fuerte, los estoy contextualizando, y en esta carta los está alentando, los está mejor estimulando porque hubo una buena respuesta de la amonestación que les dio. Fue bastante fuerte, pero hubo un resultado. Ese es el contexto de estos dos versículos que vamos a leer. Entonces el apóstol, ¿qué le dice a la iglesia? Ahora me gozo porque hayáis sido contristados. No porque hayáis sido contristados, perdón, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. ¿Ok? Porque habéis sido contristados según ¿qué? Según Dios. Ahí estamos hablando ya de algo mucho más profundo. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Produce un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es ¿para qué? Para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vamos a profundizar hoy en esa parte, por qué la tristeza del mundo, y la vamos a llamar la tristeza del mundo, el remordimiento, porque trae muerte, y por qué el verdadero arrepentimiento trae vida. Entonces veíamos la vez pasada en la diapositiva, la siguiente, que definíamos el arrepentimiento como el cambio de opinión y sentimiento en cuanto a la naturaleza del pecado. ¿Ok? Esto es clave, por favor, que lo entendamos. Desde que yo di la palabra hace 15 días, esto me ha martillado y me ha ayudado mucho a entender muchas cosas, a frenarme de muchas, a controlarme un poquito más, o digo controlarme, no, dejar que el Espíritu Santo me ayude con muchas cosas que antes definitivamente no podía, y yo pasaba y cuando me daba cuenta ya me había estrellado. ¿Por qué? Porque necesitamos el entendimiento de la palabra para que podamos tener esa transformación. Entonces escuche muy bien. Aquí hay tres elementos que juegan en el arrepentimiento. Cambio de opinión y sentimiento en cuanto a la naturaleza del pecado. Cuando decimos cambio de opinión, ¿cuál área del ser humano creen que estamos hablando? Cambio de opinión. ¿La parte qué? Intelectual. La parte intelectual, ¿ok? La parte intelectual. Entonces, un arrepentimiento genuino tiene que afectar o tiene que nacer desde la parte intelectual. Lo que conozco, lo que sé, ¿ok? No sé si yo les había compartido, yo recién cristiano, a uno se le corre así el velo porque uno recibe vida espiritual. Y hay muchas cosas que uno entiende de entrada, pero hay otras que van en el proceso de santificación. Entonces les decía que recién convertido, dejé muchas cosas de muerte, de malas conductas, de una vida de muerte en mi estar alejado del Señor. Pero hasta que no entraban las convicciones, no había cambios en mi vida. Entonces recuerdo que una vez en una charla con mi cuñado, que es pastor, hacía un comentario y decía, impresionante las estadísticas en Estados Unidos de cómo los estudiantes hacen fraude en los exámenes. Cuando empezó a decir así, yo empecé a sentir como un calor en la cara y como me empecé a sentir, pero re mal. Y decía, es impresionante cómo es posible que en una nación que tuvo conocimiento de Dios
en medio de las aulas, que son los sitios de formación y donde van a salir los futuros profesionales, se estén haciendo cosas deshonestas. Porque hacer fraude en un examen es deshonroso para Dios. Ahí sí me mató. ¿Por qué? Porque yo hacía fraude en los exámenes. Y usted dirá, alguien puede camuflar las cosas, ¿no? Yo hacía fraude del bueno, ¿sí? Así como cuando nos cogemos la mañita de decir las mentiras blanquitas, las moraditas y las negras, o las mentiras piadosas, yo hacía fraude bueno. ¿Y cuál era el fraude bueno? Pues que yo le pasaba las respuestas a los que estaban al lado. En la universidad y en el colegio, cuando comenzaba un examen, pues yo contestaba y empezaba a escuchar el chiflido acá, el chiflido allá, y entonces yo volteaba la hojita, pasaba el papelito y les ayudaba. Entonces era un buen cristiano, era todo un samaritano ayudando al necesitado, al perezoso que no estudió, y le pasaba la copia. Entonces en esa charla yo digo, qué sucio soy yo, o sea, qué miserable, yo estoy haciendo fraude, y ya llevaba como 6 meses de cristiano. Vino una iluminación a mi entendimiento y me hizo cambiar la opinión que yo tenía de hacer una conducta pecaminosa. Y no sé cuántas veces le ha pasado a usted. Durante mucho tiempo hizo cosas que usted consideraba normales, que hacían parte de su vida, que usted decía, así soy yo, o así es la cultura, y sencillamente se hacen sin que ni más. En estos días tuve una conversación sobre el tema de los sobornos con personas cristianas. Y en un evento, en un trámite que se iba a hacer, decían, no, pero entonces toca pasarle plata allá al funcionario para que saquen esos papeles rápidos. Yo dije, pero un segundito, escuchen muy bien, estoy hablando de personas cristianas de mucho tiempo. Y yo les digo, espera un segundito, ¿cómo así? Sí, claro, es que si uno no pasa plata no salen las cosas. Y le dije, pero ¿cómo es posible eso? Eso es fraude. Dicen, no, no es fraude. ¿Por qué es fraude? En primer lugar, porque uno está agradeciéndole por anticipado un favor. Y le dije, está camuflando el concepto de todo. No es así. Dijo, pero es que todo se mueve así, esta la cultura es así. Entonces yo le dije, pero un segundito, ¿y usted y yo no somos iglesia? O sea, usted y yo necesitamos hacer lo que todo mundo hace para que las cosas funcionen. Entonces, ¿dónde está la luz del Evangelio? ¿Dónde está nadar contra la corriente? ¿Dónde está honrar a Dios con cosas que tienen que ser apartadas de este mundo? Si no tenemos la concepción que el Señor nos ha llamado a ser santos, a apartarnos, pues sencillamente vamos a ser cristianos mezclados haciendo lo que todo el mundo hace y no va a haber ninguna diferencia. Entonces, me decía esa persona, pero es que en ese hecho yo no estoy de acuerdo, porque entonces uno sale damnificado y si uno da una plata no es para ir a robar, no es para meter un mal documento o algo. Le dije no. ¿Y sabe qué? Hagamos una cosa. No se guíe por lo que yo estoy diciendo. Vaya a la Biblia y busque qué le dice a usted la Biblia. Porque es que si no vamos a estar aquí en un choque de opiniones y de percepciones sobre un tema, y no es lo que yo diga, no es lo que usted diga, ni es lo que el mundo diga, no es lo que la cultura diga, es qué es lo que la Biblia dice sobre el tema. Y así se quedó callado. Y le decía yo, si nosotros como iglesia no tenemos la autoridad en cosas tan sencillas, podemos ir a la Plaza de Bolívar, podemos subir el monte, podemos ir y coger a machete todo este sistema y no vamos a trascender absolutamente en nada. Porque la autoridad de la iglesia no es por lo que esté proclamando, sino por lo que se vive. Entonces, si no hay un cambio de opinión en cuanto a la naturaleza del pecado, entonces no va a haber un verdadero arrepentimiento. Y en segundo lugar, si no hay un cambio de sentimiento hacia mi atracción al pecado, tampoco va a haber arrepentimiento. ¿Y de qué hablo con la parte del afecto?
que el pecado se anida en el corazón cuando yo lo amo. Yo peco porque lo amo. Las conductas pecaminosas que usted y yo tenemos y de las cuales no hemos podido salir es porque nos atraen, porque nos satisfacen, porque nos hacen sentir bien, porque nos convienen. Entonces hay un vínculo ¿de qué? De afecto, de gusto por eso que yo hago. ¿Y cuál es la ilustración que yo doy acá? Pasa en la vida real y pasa en las películas. Cuando la mamá le dice a la chica, deje a Peter Sandalio porque ese tipo no le conviene. Y Peter Sandalio es malo, es vago, es perezoso, es vicioso, es un mechudo incircunciso, en otras palabras. Pero la niña tiene un afecto más fuerte que le enceguece el corazón y dice, no, a mí Peter Sandalio no lo cambio por nada, yo sé que él va a cambiar, yo sé que él va a ser diferente, yo sé que él va a ser otra persona. Y lo que él hace no lo hace con mala motivación. Y lo que lo acusan no es así. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a justificar el pecado porque el afecto es más grande que enceguece la realidad del pecado. ¿Cuántas personas están muertas hoy espiritualmente? Porque sencillamente no lograron desconectarse de una conducta pecaminosa porque hay amor por el pecado. Entonces, si yo no permito que el Espíritu me afecte con la verdad mi entendimiento, si yo no leo la palabra como en la ilustración que les decía, que yo puedo sacar mis conclusiones y decir, toca sobornar, es que no hay de otra. Es que no es soborno, entonces le empiezo a cambiar el nombre al pecado, digo, es una ayudita, es un estímulo al funcionario, es un regalito por un favorcito que me va a hacer. Empiezo a escribir mi propia Biblia y empiezo a establecer mi propio reino. Y empiezo yo a reinar, a gobernar, empiezo a hacer las cosas a mi manera. Trae muerte espiritual. Entonces necesito entender la palabra para que la palabra me abra los ojos y me permita ver la realidad de las cosas. Necesito verme a mí mismo, necesito ver a Dios, necesito entender lo que Dios piensa acerca del pecado. Entonces ahí en la diapositiva donde vemos, donde está la ovejita, podemos ver que yo no puedo jamás reconocer el pecado si no veo la santidad de Dios. Si usted no conoce a Dios, no va a saber qué es bueno, qué es santo, qué es puro, no lo va a saber. Pero digo yo, conocer a Dios no porque me lo cuenten, sino tener una experiencia de Dios. No sé si usted ha tenido experiencias de arrepentimiento lindas, ojalá las tuviéramos más seguido, ¿sí? Pero ojalá que lo que voy a decir no diga, uy, sí, hace 10 años me pasó eso. Qué rico que pudiéramos decir, esta mañana me pasó eso. Pero es cuando llega la iluminación de la palabra y uno dice, Señor, qué desgraciado soy yo al haber hecho esto. Qué miserable soy yo de pecar contra ti. ¿Cómo me comporto yo así? Si tú eres tan bueno, tan misericordioso, si tú me tratas así, y mire yo cómo trato a los demás. Y llora uno delante de Dios y uno dice, es asqueroso esto que estoy haciendo. Y en cada punto ciego que tenemos en la vida necesitamos esa iluminación de Dios para que hayan cambios. No hay un verdadero cristianismo si realmente no hay cambios. Usted puede cambiar de iglesia, puede cambiar de doctrina, puede cambiar de credo, puede cambiar de versión de la Biblia, cambie todo lo que usted quiera. Pero si no hay cambio de corazón, no hay verdadero arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay vida. Y si no hay vida, no hay relación con Dios. Y si no hay relación con Dios, no hay esperanza absolutamente en nada. Entonces necesito cambiar mi mente,
Necesito permitir que Dios me desligue de los afectos que tengo hacia esa conducta pecaminosa, y eso va a traer como consecuencia que mi conducta va a ser muy diferente, pero absolutamente diferente. Usted hable con una persona que ha cambiado brutalmente en algo y usted va a entender que esa persona o se desligó emocionalmente o entendió algo aquí que no le entraba, pero con nada. Y cuando lo entiende se vuelve alguien tan radical, pero tan radical, que no negocia absolutamente nada. Y yo digo, Señor, ¿cómo necesitamos como iglesia y como hijos de Dios llegar a esas raíces profundas? Porque puede suceder lo que les estoy contando de mi testimonio. Cristiano, pues dejé de tomar, ¿cierto? Dejé de pronto vocabulario grotesco, dejé conductas, dejé amistades, dejé todo. Pero no desocupé la maleta. La maleta todavía está cargadísima. Y si no tenemos esas instancias de arrepentimiento, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos subiendo a los montes a orar, seguimos enfrentándonos con el diablo en guerra espiritual y la maleta cargadita, cargadita, cargadita de pecado. Nunca se me va a olvidar, y ese es un reto grande, cuando el Señor habló proféticamente hace como 4 o 5 años y decía, si hubiese solo uno, estoy buscando uno en Colombia, uno solo, que se pudiera parar delante de mí y que pudiera estar alineado conmigo, con uno solo, yo haría estremecer esta nación. No lo hay. ¿Usted se cree muy santo? ¿Usted se cree muy espiritual? No lo hay. O si no, a través de usted, Dios ya hubiese trastocado absolutamente todo. Entonces, necesito ver la santidad de Dios, necesito conocer a Dios. Si usted se conforma con lo que recibe un domingo y nada más, usted está muerto. Porque es que usted acá recibe, venga, le explico, es como si le entregaran un banano, usted aquí recibe el banano y usted lo lleva a la casa, pero no le quita la cáscara y no se alimenta del banano. Entonces la pregunta es, en esa ilustración, ¿cuántos racimos de banano tendremos en la casa? ¿Cuántos años de cristianismo y de recibir palabra? Y vamos, recibimos el banano, que es el mensaje, pero no lo trabajamos y no lo interiorizamos. Por eso que es importante que estemos tomando nota, que es importante que podamos coger el video y espera un segundito, vuelvo y lo trabajo, vuelvo y lo escucho, espera un segundito, resalto en mi Biblia lo que hoy me están explicando y después lo interiorizo y le digo, Señor, ¿yo cómo estoy frente a esto que me estás diciendo? Hoy, nomás con solo este versículo, podríamos hacer un trabajo esta tarde, un trabajo de Semana Santa esta semana, sacar un tiempo de ayuno y decir, Señor, en mi vida hay remordimiento o hay arrepentimiento. Señor, ¿estoy cambiando o estoy solamente con una tristeza pasajera que no trae ningún cambio? Necesito entender lo abominable que es el pecado. No juguemos, por favor, no juguemos y no nos permitamos eso. No nos permitamos para nada en la vida que hagamos concesión con el pecado. Porque es tan grave el pecado, que es que le implicó la vida al Señor. Si no fuera grave, si hubiese sido la salvación a través de un ángel, un arcángel, o seguramente con las vacas del Antiguo Testamento, un sacrificio hubiese sido suficiente. Es tan serio el problema del pecado, tan serio que es el problema del pecado, la mentirita chiquita, el resentimiento guardado, la murmuración, la mentira, el enojo, la soberbia, son pildoritas tóxicas, son pildoritas letales para el alma, que son tan mortales que el único antídoto que funcionó, que se debía levantar, la única vacuna que servía para detener los efectos desastrosos de la violación, de la
el asesinato, de la masacre y de la mentirita piadosa, para la una y para la otra, el único antídoto fue que el Señor hubiera dado su vida en la cruz por nosotros. No había nada, absolutamente nada. Y con una mentirita piadosa usted y yo no hubiéramos jamás podido ser aceptos delante de Dios, porque la justicia de Dios es perfecta, porque la santidad de Dios es perfecta, y Dios no podría hacer una acepción de persona, de decir, venga, tú eres de mentiritas piadosas, son chiquitas, son cositas, a veces se te levanta el mal genio, ven para acá, pero tú sí hiciste una masacre, estás alejada de mi presencia. Lo grande y lo pequeño, la palabra dice, la paga del pecado es muerte, no hay otra forma. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, no sé si usted se identifica cogiéndose la cabeza, no sé qué reacción tiene o qué manifiesta el ser humano, pero cuando estamos en problemas nos cogemos la cabeza, no sé, ¿cierto? ¿Cuál es el camino de la muerte espiritual? Y estoy aquí hablando ya en un contexto de personas como usted y yo, que somos conocedores de la palabra de Dios. ¿Cuál es el colmo? ¿Cuál es lo más absurdo? ¿Qué es lo más miserable que nos puede pasar en la vida? Número 1, conocer la naturaleza santa de Dios. Pero conociendo la naturaleza santa de Dios, poder saber que el pecado es asqueroso, que es abominable. Y a pesar de hacer las dos cosas, seguir perseverando en pecar. Seguir necios en el corazón y decir, yo sigo viviendo como soy, yo sigo siendo que soy, yo sigo actuando como soy, a mí me funciona el soborno, me va súper bien, yo soborno y me salen las cosas más rápido, yo sigo en ese camino y sigo cada día más esclavo, más esclavo, más esclavo de ese pecado. Y finalmente la consecuencia va a ser la muerte. Toda conducta pecaminosa que no es afectada por el antídoto del pecado, que es la redención de nuestro Señor Jesucristo por medio del arrepentimiento, va a traer muerte. Eso es algo, eso es una ley que nunca va a cambiar. Entonces, si afecta la parte del entendimiento y afecta la parte del corazón, vemos en el Salmo 97:10, y está en la siguiente diapositiva, si amamos a Dios, deberíamos aborrecer el mal. Y a mí sí que me trilla esto, me cuestiona, a mí me vuelve papilla este versículo. Hay unos versículos que el Señor escribió en la Biblia que es que para uno son jaque mate. No hay ninguna opción. Entonces yo me pregunto, Señor, ¿te amo? A la luz de Salmo 97. Señor, ¿yo te amo? Uy, sí, yo lo canto, yo lo predico, yo lo sé, yo conozco todos los argumentos teológicos, yo tengo unas super experiencias y sé que por mi Dios daría la vida, como Pedro lo dijo a contados momenticos después, antes que negara al Señor en el camino al Calvario. Yo amo a Dios. Si yo amara a Dios, me portaría diferente. Si yo amara a Dios, trabajaría duro en las cosas que no puedo controlar en mi vida. Si yo amara a Dios, realmente yo estaría allá tirado a los pies del Señor de decirle, no puedo con esto, no puedo, me quedo grande, es que no lo puedo manejar, es que llámese lo que se llame. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Entonces, yo le hago una pregunta. En este contexto de iglesia tibia, en este contexto de liviandad, la gran pregunta es, ¿ustedes creen que en Colombia la iglesia ama a Dios? Al nivel de amarlo, no de predicarlo. ¿Amamos a Dios? Y yo digo, no. Pero si estamos luchando por cambiar conductas, podemos estar, no ya con el resultado, pero sí diciendo, a ver, esta persona está llena
de pecados, de imperfecciones y todo, pero está trabajando, está batallando. Entonces, en ese caso, ¿podríamos decir que esa persona ama a Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, la motivación, pero la motivación que mueve ¿a qué? A la acción, ¿sí? Porque, pues conozco a las personas también que dicen, amo a Dios y algún día, o sea, tengo la motivación de servirle al Señor, pero pues nunca mueven un dedo para llegar allá. Entonces, amar a Dios va a ser la gracia divina que el Señor nos da de producir ese arrepentimiento que cambia nuestra forma de pensar, que nos permite ver al pecado como es, no justificándolo, no adornándolo, no levantando una doctrina diferente a lo que es la naturaleza del pecado, y va a producir cambios en mi vida realmente radicales. Si vamos a la siguiente diapositiva, si ustedes la recuerdan, esa la tuvimos la vez pasada. Entonces, podemos concluir que el arrepentimiento es una decisión del corazón que se da en la mente, en los sentimientos y en la voluntad. Escuche muy bien, es una decisión del corazón. Usted la propicia, es decir, usted puede decir, hoy me voy a arrepentir. Es la gracia de Dios. El Espíritu Santo es el que propicia el arrepentimiento en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que todos los días, la gracia y la misericordia de Dios nos da un chispazo para que tengamos la oportunidad de decir, hoy voy a dejar afectar mi vida por algo que Dios me está diciendo. Puede ser una persona, puede ser una canción, puede ser una circunstancia, puede ser el pajarito, puede ser... Pero Dios da la gracia para que usted entre en esa gracia y decida arrepentirse. Y yo digo un pajarito porque pues yo me he sentido muchas veces redargüido y los pajaritos me ayudan mucho. Porque uno se levanta en la mañana y a veces pesado, con toda la fila de problemas, haciéndole fila a uno así, para que cuando uno abra los ojos, entonces, primer problema, siga, lo atiendo, segundo problema, tercer problema, cuarto, así como en un consultorio, ¿cierto? Y entonces empieza uno a decir, si me hubiera muerto, si me hubiera tenido muerte súbita esta noche, hubiera sido mejor, Señor, me hubiera ido. Y cuando escucha uno los pajaritos, aquí, y gracias a Dios siempre hemos vivido cerca donde hay pajaritos. O no sé si es que el Señor tiene pajaritos espirituales y en su misericordia me los hace cantar y escuchar. Pero me permite una instancia, en una posición donde yo estoy cegado, un cantico de un pajarito me abre una puerta para que, ¿qué? Para que yo decida si me levanto amargado o me levanto dándole gloria a Dios a pesar de las circunstancias que esté viviendo. ¿Se dan cuenta? Entonces sí es un trabajo en equipo. Dios da la gracia, Dios propicia absolutamente todo. Hablando de las maquinitas de maíz, de las palomitas de maíz. Y se me viene esa ilustración en este momento. El arrepentimiento es la camarita que Dios da de calorcito para que, ¿qué? El corazón explote en ¿qué? En arrepentimiento. Pero cuando somos testarudos y dejamos endurecer el corazón y nos cauterizamos, el Señor propicia todo el calorcito, pero la pepa nunca explota. No sé si usted se ha sentido frustrado haciendo palomitas de maíz y a veces le quedan más pepas que maíz abierto, ¿sí? ¿Cuántos escenarios el Señor nos da de arrepentimiento y no lo hacemos? Entonces, si es una decisión, yo puedo decidir, amo a Dios y aborrezco al pecado, primera ruta, ¿cierto? También puedo decidir amar el pecado y darle la espalda a Dios. Es exactamente lo mismo. Usted no puede decir que ama a Dios y abraza el pecado, no puede decir eso, eso no existe. O es o no es. O usted está batallando con el pecado o está dándole la espalda a Dios. No hay negociación ahí, no hay término medio. Y no hay justificación. Usted le puede argumentar todo lo que quiera, pero no existe.
Si ama a Dios, usted está batallando con el pecado, usted está luchándola. Usted está dando así sea pasos de gateo para subir una montaña, pero está gateando, pero está haciendo algo. Entonces no le está dando la espalda al Señor. Pero lo más grave es la tercera opción que podemos hacer, y es engañarnos a nosotros mismos con un falso arrepentimiento. Es caer en la religiosidad y es olvidarnos completamente de lo que verdaderamente tenemos que hacer. Juan 14:15 lo dice. Valerie nos compartió hace unos días una reflexión muy buena sobre lo que es Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Decía esa palabra, si usted la escuchó, la máxima expresión de amor que uno puede tener se manifiesta en obediencia. ¿Sí me hago entender? La máxima expresión de amor que yo le puedo dar a Dios no es bañándome el domingo a las 5 de la mañana con agua fría, no es viniendo acá con sombrilla lloviendo, no es aplaudiendo, sino es obedeciéndolo a Él de fondo, es decir, no lo externo, sino lo interno. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. No alcanzamos a tocar el tema otra vez, pero creo que lo tenemos que tocar así desde diferentes bordecitos para llegar al tema. Entonces les prometo que a la próxima vez, y no olviden sus apuntes, a la próxima vez vamos a ver entonces la diferencia entre lo que es el falso arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento. Y lo invito a que mientras escucha la música de fondo, no sé qué le quiere usted decir al Señor en este tema tan importante. No sé usted, pero yo me siento muy bendecido de poder escuchar esta palabra. La estoy impartiendo, pero la estoy escuchando. Me estoy sintiendo aquí demasiado confrontado con muchas cosas, donde le digo, Señor, hoy otra vez, esta pepa de maíz tiesa que no revienta, otra vez, Señor, a través de esta palabra, otra vez me quieres meter a ver si algún momento hace plop. Y el Señor dice, lo entendió, al fin lo entendió. Al fin lo entendió después de 20, de 30 años de cristianismo. Al fin lo entendió. Te doy gracias a mi Dios. Con todo mi corazón te amo, Señor. Con gratitud hoy de ver tu paciencia. Qué paciencia, Señor. Qué paciencia la que tienes con nosotros. Decía mi hijo Daniel, oye papi, nunca nos hemos visto la cara. Nunca nos podemos ver cara a cara. El ser humano siempre se ve a través de un reflejo. Y qué verdad, cuando Dani me dice esto, qué verdad tan impactante. Yo tengo puntos ciegos. Yo creo que soy uno, pero en realidad soy otro. Y la única forma, Señor, de verme a mí mismo es verme en tu palabra, el espejo más claro, donde me dejas callado, donde no hay justificación, donde no me puedo levantar argumentos para justificar mi pecado, Señor. Yo te quiero dar gracias, quiero pedirte, Padre, que me des entendimiento, que me des iluminación, Señor, que no me permitas seguir terco, obstinado, Señor, en la dureza de mi corazón, en mi dura cerviz, Señor. Como quisiera, Dios, ser ese que tú dices, encontré el que necesitaba para hacer algo grande en Colombia. No sé si usted lo anhela, no sé si usted hoy levanta sus manos espirituales o físicas y le dice, Señor, yo me apunto, estoy lejos, pero yo quisiera, Señor, yo quisiera hacer algo muy trascendental
que nunca va a ser tan trascendental como lo que tú hiciste por mí, pero déjame hacer algo trascendental por ti, Señor. Señor, abre mi entendimiento, Dios. Abre mi entendimiento, Dios, por favor. Ablanda mi corazón, Señor. Ayúdame a soltar, Señor, eso que abrazo, que genera ese afecto a seguir pecando, Señor. Y permíteme caminar en otra ruta completamente diferente. Señor, yo quiero ver eso en mis hijos, en mi esposa. Yo quisiera ver un hogar en mi vida, un hogar con verdadero arrepentimiento. Yo quisiera ver eso en mi iglesia, Señor. Yo quisiera ver esto aquí en medio de mis hermanos, Dios. Verdaderos arrepentimientos, no justificaciones, no argumentaciones, no defensas, no listados. Arrepentimiento, Señor, arrepentimiento. Y creo yo, Señor, que todos quisiéramos ver una Colombia arrepentida, Señor. Una Colombia, Dios, que no quiere reventar el grano. Una Colombia, Señor, que tú has traído y has permitido circunstancias tan duras, pero no explotamos en arrepentimiento, Señor. Padre, hoy ponemos esta oración delante de ti. Pero el arrepentimiento de esta nación no va a nacer allá en el presidente, en los congresistas, en los magistrados. Un verdadero arrepentimiento de una nación se propicia aquí, yo, sin mirar a nadie más, Señor. Es a través de mi vida, Señor. Por eso te pido que nos ayudes, por favor. Gracias por tu palabra, Señor, que es vida y que es verdad. Te damos gracias, Señor, y cerramos, Señor, este tiempo con gratitud en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.